Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en una emisión de Ir Más Allá. Y bueno, de entrada les doy la bienvenida a todos quienes nos escuchan a través de Radio Zacatecas, a quienes nos ven a través de Canal 24.1 y también a través de las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Mire usted, hoy vamos a hablar de un tema que seguramente, y no digo que ahorita, sino incluso en los próximos meses, va a dar mucho de qué hablar, porque ya desde este momento y desde hace algunos días ha causado nuevamente polémica. Este tema incluso aquí en Ir Más Allá lo hemos tratado de alguna manera en sus inicios. Estamos hablando de la Guardia Nacional. Hoy todo el mundo, al momento de que hablamos de la violencia hace 2 años, inmediatamente se dio a conocer que se iba a crear de alguna manera una corporación que se iba a encargar meramente de atender la violencia que había en ese momento en el país, y se hizo una serie de reformas. Sin embargo, al paso del tiempo de 2 años, es lo que queremos hacer, porque nuevamente la Guardia Nacional está causando controversia, análisis también, porque resulta que a 2 años también se quiere analizar ahora la posibilidad de que ya no sea una corporación civil, sino que se pase a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, militarizarla. Esto era temporal, pero bueno, parece que hoy la controversia es que se quieren hacer unas reformas y la violencia, vamos a hacer ese análisis, si a nivel nacional, obviamente a nivel estatal en Zacatecas hemos visto que ha recrudecido. Y eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión, un análisis sobre la Guardia Nacional, el contexto también de la seguridad y la violencia que hay en el país. Ahora sí, pues les quiero presentar a mis 2 invitados que son expertos y siempre han estado muy pendientes de estos temas. Y yo le doy la bienvenida por un lado a Daniel Gómez Tagle. Él es analista y consultor en derechos humanos, pero él también ha estado muy de lleno o muy al pendiente de las corporaciones policíacas de seguridad. Y obviamente incluso en estas reformas ha estado muy presente en esas mesas de la creación de la Guardia Nacional. Muchas gracias, Daniel, por estar aquí conmigo en Ir Más Allá. Muchas gracias, Irma, y saludos a toda la gente de allá bonita de Zacatecas. Y bueno, también le doy la bienvenida a Jorge Alejandro Medellín. Él es, bueno, aparte que es mi amigo de muchos años, él es un periodista especializado en temas de las Fuerzas Armadas, de seguridad, de narcotráfico, en fin. Jorge, me da mucho gusto estar nuevamente compartiendo aquí escenario contigo. ¿Qué tal, Irma? Buenas tardes. Daniel, buenas tardes, mucho gusto. Y bueno, pues ahora sí, de entrada déjenme voy a poner unos puntos sobre la mesa con los dos, porque yo creo que es necesario ponerlos ahí en la mesa para analizar justamente el contexto. Y lo que se viene es como analizar el antes, el ahora y el después. Ojalá me pueda poner en pantalla esta pequeña infografía con los puntos que quiero poner sobre la mesa y de ahí partir. Vamos a hacer este análisis de la Guardia Nacional porque debo de recordar que en 2019, realmente, cuando le digo que con la entrada del nuevo gobierno federal se anuncia la creación de una corporación que se va a hacer cargo meramente de la violencia y se crea la Guardia Nacional, pero hasta 2019 se hacen las reformas, se publican obviamente todos estos lineamientos. En 2019 están las reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional. En esa ocasión se estableció como un límite de 5 años para el uso de los militares, o que iban a tener de alguna manera las fuerzas militares, pero con carácter civil, y podían estar haciendo esas tareas de seguridad. Por eso tiene también esa corte, de que es corte civil. Y en 2020, bueno, yo diría que de 2020 a 2021, porque así lo han mencionado las mismas autoridades federales, se han construido 165 cuarteles de la Guardia Nacional con una fuerza operativa de más de 100,000 elementos. Pero ahora en 2021 surge un planteamiento de una nueva reforma constitucional para que ahora ya la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para que garantice su futuro y no su desaparición, como se los venía mencionando al principio, porque era nada más como por una instancia de 5 años. Con estos puntos, ahora sí me regreso con mis invitados. Estos son los puntos que quiero partir de la mesa. Me equivoco al momento que hablo
de que inicialmente era para 5 años, es decir, de 2019 iban a tener la Guardia Nacional estas operaciones hasta 2025. Bueno, me gustaría comenzar contigo, Daniel, que estuviste también, según entiendo, muy de cerca en esta, ahora sí que en estos lineamientos y viendo todas estas reformas de cuándo se crea la Guardia Nacional. Bueno, efectivamente el acuerdo era que tienen un periodo específico para la participación. Sin embargo, ese acuerdo está ignorando la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de los casos Alvarado y especial y particularmente del caso Atenco, en el que esas sentencias indican que el problema no es que Fuerzas Armadas den apoyo a las tareas de seguridad pública, sino que tienen que hacerlo bajo lineamientos y reglas claras. Y uno de ellos es que tiene que ser complementario y podemos fiscalizarlo. Y es muy importante esta garantía de que sea complementaria, porque quiere decir que no van a asumir las tareas por motu propio, sino que tienen que apoyar el desarrollo y acompañar a las policías como las encargadas de la seguridad pública del país. Entonces, cuando se pone estos 5 años, es una promesa política con un valor jurídico internacional prácticamente nulo, porque eso no es lo que la sentencia del caso Atenco indica. Sin embargo, pues cuando se elaboran las leyes es positivo que se haga esta declaratoria de tiempo que va a ser la participación de las Fuerzas Armadas en cuanto a la Guardia Nacional. Sin embargo, precisamente como se hace mediante transitorios de la propia ley que no terminan de estar completamente bien diseñados, pues el camino nos está llevando a lo que mencionabas ya, ¿no? Que en este momento pues se toma la decisión de que es más viable y más razonable desde el punto de vista operacional que pues Guardia Nacional se integre plenamente a Fuerzas Armadas. Y eso no solamente estaría ignorando la sentencia del caso Atenco, sino estaría yendo completamente en contra de la sentencia. Y ahí me parece que es donde podemos empezar a discutir de la gravedad que significa que se quiera meter a la Guardia Nacional a Fuerzas Armadas, ¿no? A ver, y entonces, si nos montamos, Jorge, al inicio de cuando, o sea, a mí me gustaría primero ver en estos 2 años cómo nace, 2019, ya escuchamos a Daniel, de alguna manera casi nace incumpliendo de alguna manera las recomendaciones de la Corte Interamericana, pero en 2 años se decía que ya iba a estar consolidada, que iba a estar prácticamente dando esa batalla para establecer la paz, hacer áreas de seguridad pública, y parece que esto es lo contrario, o tú lo ves que sí están funcionando a 2 años, o sea, sí se ha logrado el objetivo para lo que fue creada, o al menos que eso era el objetivo que se pensaba. No, mira, definitivamente la Guardia Nacional nace con un buen deseo, con un buen espíritu, un ánimo de querer entrar a solucionar un problema sumamente complicado, que es el de la delincuencia, el de la violencia, el del crecimiento y la penetración de los grupos de la delincuencia organizada en prácticamente todas las áreas de la vida del país, en donde se ha visto un impacto brutal en su actuar. Aquí el problema es que es una falta o una estrategia, por decirlo así, que viene ya mal de origen. Si tú planteas el surgimiento de una fuerza como la Guardia Nacional, al mismo tiempo que estás ignorando el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, lo que vas a tener no en el mediano plazo, en el corto plazo es lo que estamos viendo ahora. Un promedio de 90 a 100 homicidios dolosos por día. El fin de semana precisamente hubo 115 homicidios dolosos en el país, lo cual es gravísimo, es terrible. Una tasa de asesinatos que está ya en arriba de 86,000 víctimas en el país. Una expansión de los cárteles de la droga, una penetración en zonas ya muy, muy, muy marcadas, muy ubicadas. En fin, lo que estamos viendo es un fracaso hasta el momento, o por lo menos para ser más suavecitos, por decirlo así, un alcance muy limitado, muy, muy light de lo que se esperaba lograr con la Guardia Nacional, porque se nos vendió la idea, se nos dijo que la Guardia Nacional
iba a entrar a solucionar una gran parte de estos problemas. Claro, se manejó también la idea de que iba a ser una colaboración, de que la presencia militar iba a ser una parte de este esquema, de esta estrategia, pero lo que hemos visto hasta el momento es que la estrategia, por muy buenos deseos que tenga, por mucho dinero que se le esté metiendo a la Guardia Nacional, porque es lo que está ocurriendo y se le está invirtiendo mucho recurso financiero y mucho recurso material, la estrategia sigue teniendo problemas muy severos y no vemos un resultado ya en el corto plazo, digamos, un resultado contundente. Ya el presidente no puede estar echando la culpa a los regímenes anteriores, a los gobiernos anteriores, de que le dejaban un país en llamas, ¿no? Ya estos muertos, estos miles de muertos y desaparecidos son en su gobierno, son de 2019 a la fecha y van miles y miles y miles. En pocas palabras, lo que esperábamos de la Guardia Nacional no se está cumpliendo porque la propia naturaleza de esta institución tiene muchas contradicciones, tiene muchos huecos, tiene muchos claroscuros que no han sido corregidos y que difícilmente se van a poder clarificar si la Guardia Nacional pasa a la estructura de la Secretaría de Defensa Nacional. Ese es uno de los grandes problemas. A ver, entonces esto estamos hablando, por un lado, a ver, yo les pregunto ya a los dos, no sé quién me quiera contestar y orientar. Estamos hablando de la Guardia Nacional cuando, ahorita que los escucho a los dos, cuando veo que ya ahora se está planteando que se mande a la Sedena, o sea, militarizar, creo que se está pensando más en cuanto a la existencia de la misma corporación y no de los resultados mismos. Ahora, otra, cuando fue creada, según entiendo, y así le llegaron a decir, que era como una corporación intermedia, en donde no era militar, pero tampoco era propiamente una policía, se podría decir, dedicada a lo que al artículo 21 marca de que debe ser la seguridad pública que está en manos de, obviamente, de la Federación, del Estado y de los municipios. Era como una figura intermedia. Por eso era temporal y, como bien decía Jorge, de acompañamiento en esta parte de temporalidad. Pero al momento que ahora vemos, porque en efecto se hablan más de 100,000 elementos, se está hablando también de todas estas bases que les estoy comentando, e incluso se menciona que para 2024 quieren llegar a 500. Sin embargo, estamos viendo como muchos elementos, porque ahí hay que recordar que metieron realmente muchos perfiles, no tanto civiles, porque está la Policía Federal o perfiles de la policía extinta Policía Federal, pero en realidad ahí también metieron a muchos de lo que eran la Marina y varias corporaciones militares. ¿Qué es lo que está pasando a 2 años? Y cuando ahora estamos escuchando que el presidente de la República dice que quiere hacer esta reforma para ahora de alguna manera que la opere, porque si bien la Sedena ha estado muy involucrada, ellos son los que hacen finalmente entiendo yo, los reclutamientos, aunque sea la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en realidad pareciera que nomás es meramente administrativa, pero no tiene ningún poder sobre esta corporación. Cuando yo les planteo todo esto es, o sea, ¿qué es lo que estamos viendo con esta reforma? O sea, ¿a dónde iría en caso de que se concentren ahora meramente en buscar esta reforma y no en estar controlando la violencia que sigue de alguna manera desatada en el país? Bueno, si me permites, Jorge. Sí, adelante. Mira, de entrada pintan la reforma mucho más fácil de lo que en realidad es. El diseño de la Ley de Guardia Nacional tiene fallos estructurales que se ven todavía mucho más afectados con la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y afectados en menor medida por la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Entonces, hablamos desde su diseño y su integración al marco jurídico es bastante endeble. Entonces, si en este momento lo están pensando como una reforma en la que le quitas solamente la letra, la palabra civil y le pones Fuerzas Armadas, no es así de simple. Y me parece que estarían cometiendo un error muy grave en cuanto a las obligaciones internacionales que la propia Naciones Unidas ya mandó un documento el año pasado en relación al Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, que México hasta este momento ha ignorado descomunalmente, ¿no? Y como bien señalaba Jorge, pues las cifras lo demuestran, que no se han hecho ninguna modificación a las estrategias para cumplir con estos acuerdos. Entonces, si en este momento hacen esta reforma, romperían lo poco que queda de legalidad en el marco, no solamente para Fuerzas Armadas,
sino también para policías, ¿no? Entonces, de entrada no es tan simple, y hablaríamos de un retroceso gravísimo, no solamente en derechos humanos, sino también en lo que se ha construido para las Fuerzas Armadas, porque hay que reconocer que las Fuerzas Armadas tienen la capacidad para todo lo que les está pidiendo el presidente, pero que tengan la capacidad material y humana no significa que tengan la capacidad jurídica, ¿no? Y ese es el gran conflicto que estamos encontrando en este momento. Y la otra parte yo creo que es mejor que la responda Jorge, ¿no? Él tiene muchos más detalles. Lo escuchamos, Jorge. Sí, mira, aquí el gran problema de los muchos justamente que menciona Daniel en cuanto a la integración, que se ve que está decidido López Obrador a integrar a la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena, es cómo la vas a integrar, a dónde la vas a integrar. Eso ya hablando de la estructura interna. A los cuerpos especiales que integran a la Sedena, que son policía militar, que son incluso las bandas de música, son cuerpos especiales. ¿A dónde vas a meterlas? Una vez que logres insertar a la Guardia Nacional en alguna de estas partes de la estructura de la Sedena, deja de ser Guardia Nacional. No puedes tener un organismo civil disfrazado de civil adentro de la estructura militar. Tendría que disolverse técnicamente, vaya en el papel, para integrarse a alguna de las áreas de la Sedena. Entonces, visto hacia afuera, no podemos estar en el país sin un cuerpo de seguridad de tipo federal. Eso no es posible, no está permitido por la ley. Debe haber un cuerpo de seguridad federal. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué está planteando? ¿Cuál es la idea central? ¿Hacia dónde quiere llevarnos la presidencia de la República, en este caso, y sus asesores, al enviar a la Guardia Nacional a este instrumento que creo yo merece la oportunidad de ser reestructurado, reorganizado, de ser replanteado para convertirse en la respuesta que estamos esperando? Pero al mismo tiempo se debe dar la exigencia de que no solo se le dé la oportunidad a la Guardia Nacional, sino que se siga fortaleciendo, bueno, más bien que se dé el fortalecimiento de los cuerpos policíacos a nivel estatal y a nivel municipal. No puedes tú tener, aunque hayas corregido los errores que tiene de nacimiento de la Guardia Nacional, no puedes dejar abandonados a las policías municipales y estatales, porque el resultado va a ser exactamente el mismo, una sobrecarga de funciones, y aunque redefinas muy bien lo que tiene de naturaleza y para qué fue creada y las funciones de la Guardia Nacional, que son nebulosas actualmente, si tú no fortaleces a los cuerpos policíacos en los otros dos niveles de gobierno, vas a tener descoordinación, desorden y una falta de resultados, una falta de empatía, por decirlo así, al momento de cumplir las misiones. Y al interior de la Sedena, vuelvo a este punto, el asunto es cómo vas a manejar, cómo vas a mantener una estructura operativa de una entidad que supuestamente iba a ser civil, que vas a volver militar, o qué es lo que plantea jurídicamente. Es un misterio, lo que plantea jurídicamente el gobierno de la República, y cómo plantearía, cómo recibiría la Sedena a esta Guardia Nacional en caso de que para el 2022, como ya lo advirtió López Obrador, la integre a la estructura de la Sedena. ¿Qué va a ocurrir? ¿Va a desaparecer? ¿Qué funciones va a tener? Y definitivamente, ¿qué va a ocurrir si la Guardia Nacional se integra a la Sedena? ¿Qué va a pasar afuera? ¿Quién nos va a proteger? ¿Nos vamos a quedar así? ¿O qué enormes cambios constitucionales podría plantear el presidente para operar sin una policía federal? No, y ahorita que los escucho, nada más hago esta paréntesis. Cuando yo los escucho, yo creo que es necesario mencionar que también se vendrían problemas, como bien decía Daniel, en la cuestión jurídica. De hecho, creo que ahí va a estar centrado lo más grave, porque hemos visto, incluso con los nuevos protocolos del primer respondiente, de que a quien le corresponde llegar a la materia en cuestión de seguridad pública, y al quitarle esa parte o esa figura de civil, y que son los que se supone que tienen ese corte para atender la seguridad pública, cosa que no la tiene el ejército mexicano. Entonces ahí habría aparte de que nos quedaríamos en una corporación federal, como lo comenta Jorge, yo también estoy entendiendo aquí
que estarían más endebles que nunca las policías estatales y municipales, porque hemos visto que a nivel nacional incluso llegué a ver como un mapa de los estados cómo estaban distribuidos esos 100,000 elementos de la Guardia Nacional, que por cierto en el caso de Zacatecas tenemos 2,000, pero por ejemplo de los que tenían más eran Guanajuato, donde están concentrados Guanajuato, Guerrero, etcétera. No recuerdo ahorita cómo están divididos, pero yo digo, al momento que les retiraras eso y que se conviertan en parte militar, yo creo que incluso entonces en este vacío de estos 2 años que ya tenemos, y si se desapareciera, quedan todavía más endebles esas policías, porque entonces nunca se les reforzaron a las policías estatales y municipales con recursos y con todo lo que se requeriera para fortalecer meramente a las policías para hacer las labores de seguridad pública. ¿Me estoy equivocando o es así? No, definitivamente es así. Déjame hacer 2 notas. Esto que mencionas es muy importante, porque el programa de fortalecimiento de la policía durante la administración de López Obrador es el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. Y en la presentación de este documento, ellos pusieron ahí una cifra muy particular. Necesitamos 4,000 millones de pesos anuales para implementar el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, y les dieron 3,000. Entonces, ni siquiera, porque ese es su programa de fortalecimiento de las policías, les dieron lo que pidieron de entrada, ¿no? Y después de eso desaparecen fondos para la policía, pues entonces yo creo que el mensaje está bastante claro. Y si me permites retomar un poquito lo que decía Jorge en cuanto a cómo integrar la Guardia Nacional al Ejército, ¿de qué tamaño es la descompostura jurídica de la Guardia Nacional? Que actualmente hay una Guardia Nacional que está bajo la administración del Ejército, pero esa Guardia Nacional es la tercera reserva del Ejército. Sí. Entonces, si lo que estamos hablando es de integrar la Guardia Nacional al Ejército, ya hay una Guardia Nacional en el Ejército, y si se constituye en la misma, todos los que tenemos entre 40 y 45 años estamos adscritos a esa tercera reserva que es la Guardia Nacional. Entonces, es para ilustrar que no es tan simple, tan sencillo nada más decir cambiar el título de civil a Fuerzas Armadas. Es realmente complejo, y lo que ilustraba Jorge me parece que es muy importante, ¿no? Esa integración, porque entonces, como tú mencionas, Irma, pues ya estaríamos renunciando plenamente a las policías, ¿no? No habría vuelta de hoja en el debate. Jorge, no sé si tengas que decir algo al respecto de lo que estamos comentando. Sí, por supuesto, lo que dice Daniel es perfecto, porque, digamos, va reforzando todo esto que hemos comentado desde el inicio de la falta de una estrategia, o de una estrategia realmente fracturada. En pocas palabras, mucho de lo que se está haciendo en materia de seguridad se hace sobre la marcha, como en el pasado. Eso es lo que estamos viendo, lo que percibimos. Muchas de las cosas, de las decisiones y de las políticas que se están tomando, que se están adaptando, se hacen sobre la marcha, y se están haciendo así porque el gobierno se está dando cuenta de la complejidad del problema, de lo grave que es, de lo enredado que es enfrentar a la delincuencia, al fenómeno así en general, interconectado en muchas áreas de la vida nacional, solamente con voluntad, solamente con buenos deseos o con muchas ganas. Ya no hablemos de abrazos y de no balazos, ¿no? Lo que estamos viendo es que el gobierno está recomponiendo su estrategia, o lo que está planteando sobre la marcha, para tratar de insertarla y de adecuarla a una realidad que lo está rebasando. Tan es así que justamente en el contexto de estas elecciones que acaban de pasar, ante el panorama que se le complicó en el centro del país a Morena y al presidente López Obrador, y ante la posibilidad remota, si tú quieres, de que Morena pierda la presidencia en 2024, lo dijo claramente el presidente: lo que haría sería proteger a la Guardia Nacional, blindarla, sacándola del ámbito civil e insertándola en la Sedena para quitar la tentación de que alguien quisiera desaparecerla. Tan endeble es el proyecto, o tan cuestionable y con tantas fisuras, que se tiene que recurrir a este tipo de mecanismos para proteger a una instancia que debería haber nacido con la mayor cantidad de blindaje, de certeza y de solidez jurídica, para seguir adelante, para reforzarla, y para que en efecto, como es el deseo y como lo planteó Daniel, para que esta instancia pueda coadyuvar, colaborar y sumarse a las
a las coordinaciones con otras instancias policíacas del país a nivel estatal y municipal. De lo contrario, la Guardia Nacional, aunque no se incorpora a la Sedena, va a seguir trabajando sola, descoordinada y con resultados que pues, ya vemos en dónde estamos parados, ¿no? En este caso, en estos 2 años, yo se los pregunto, ¿en qué serviría la reflexión, ya que estamos viendo que no se han logrado los objetivos principales para lo que fue creada, pero hay algo que sí sea rescatable en este momento de la Guardia Nacional? Porque estamos hablando ahorita de cómo debería haber sido, cómo es y de lo que será. O sea, estamos en esta transición de lo que es y lo que será, pero lo que no fue. Entonces, cuando yo los escucho, pues parece que no sé si me están mal asesorando y ahí me preocupa porque quienes llevan esa idea, obviamente cuando lo plantea el presidente de la República esta reforma, yo quiero pensar que alguien trae la idea de cómo hacerlo, pero no sé si ustedes que son más, ahora sí que están más estudiosos y no pierden los hilos, ¿de dónde pudiera venir o a dónde va ese rumbo en caso de que se logre? ¿Y cuál sería en un dado caso el escenario, así como lo estamos viendo? Daniel, No, yo pienso que tú eres el bueno para esa pregunta, Jorge. Mira, ¿qué es lo que tiene de bueno la Guardia Nacional? Aunque parezca una respuesta, no creo que sea contradictoria, puede ser paradójica. ¿Qué tiene de bueno la Guardia Nacional? Que tiene estructura, que su personal tiene la formación, la capacitación básica, digamos, de raíz, que debería tener un cuerpo policíaco federal. El problema, lo estamos diciendo aquí, lo apuntó muy bien Daniel, el problema consiste en este esqueleto jurídico que al mismo tiempo que tienes un cuerpo de seguridad formado, instruido, armado, equipado, al mismo tiempo lo tienes endeble y vulnerable ante sus propias acciones, ante la forma en que puede reaccionar o no a un hecho delictivo, a los abusos que se pueden cometer, al adoctrinamiento inclusive que llevan los integrantes de la Guardia Nacional. ¿Qué tiene de bueno? Hasta el momento en ciertas zonas del país, en algunos puntos, tiene la coordinación mínima necesaria para intervenir, para actuar, pero siempre lo ha hecho de manera reactiva. Esto te indica que la coordinación, que el anticiparse a un hecho delictivo, que el ir en una dinámica de respuesta no está funcionando, no está resultando, no está funcionando, y es parte de las debilidades. ¿Qué tiene de bueno la Guardia Nacional? Que puede tener una presencia nacional realmente efectiva si se vuelve a repensar y a replantear en qué zonas, cómo y de qué manera intervenir, cómo desplegarlas para no estar reaccionando a una balacera donde llevo 5 o 10 muertos, cuando en realidad con inteligencia, con planeamiento y con intervenciones oportunas coordinadas con autoridades estatales y municipales, se podría llegar a estos grupos delictivos, se podría anticipar escenarios e intervenirlos antes de que ocurra algo grave, como son las 26 o 27 masacres que ha habido últimamente. O sea, es parte de la respuesta en general. ¿Qué tiene de bueno la Guardia Nacional? Que básicamente la doctrina en la que está formada es una doctrina que puede ser reencausada para funcionar en el área de la seguridad pública. Hasta el momento la doctrina de la Guardia Nacional es militar, está fundamentada y basada en la educación militar. Así se ha manejado, ha habido algunos cambios, pero básicamente estamos hablando de policías militares, policías navales y lo que quedó de la Policía Federal operando con base en una dinámica del pasado. Y la dinámica del pasado es la que nos tiene aquí también. Entonces, en este momento, teniendo muchas fortalezas a nivel básico, a nivel estructural, la Guardia Nacional presenta también debilidades que le han impedido operar de manera efectiva y la han colocado como una instancia que está por convertirse en un elefante blanco. Te escucho, Daniel. Fíjate que retomando uno de los puntos que yo me parece que es muy importante recalcar, es que tenemos
como ya mencionaba yo al principio, el ejército, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad, ¿no? Y hay que recordar dos cosas, que la Policía Federal nace de esta forma, nace integrando a Fuerzas Armadas a la policía, ¿no? Pero esto es muy importante porque existe un pleito que muchas veces exagerado entre los estados y la federación, porque se habla de la responsabilidad por el tipo de delitos. Y hablamos los delitos del fuero común o los delitos fuero federal, ¿no? Ajá. Entonces, hay delitos que simple y sencillamente las policías no pueden atender. Esa es una realidad. Las policías municipales carecen de la capacidad para responderle a un convoy de 50 camionetas con fusiles de calibre 50 cuando ellos tienen un 22 con 6 tiros, ¿no? Es una realidad. Hace falta, como bien señala Jorge, hace falta un cuerpo policial que tenga esa capacidad, que tenga el adiestramiento, el equipamiento. Eso es muy importante y por eso hablamos de una fuerza federal. Entonces, no es negar a la Guardia Nacional, sino el modelo. Y la otra en cuanto a esto es que me parece que estamos tan metidos en el debate de la militarización que estamos olvidando que el verdadero problema se da no en la militarización, sino en el abandono de las policías, ¿no? Porque generamos el problema y lo solucionamos con el mismo cuerpo que es la Guardia Nacional. Los policías no pueden enfrentar delitos más allá del fuero común. Y los policías pueden detener a un ladrón de carros y eso es fuero común, pero ese ladrón de carros está siendo vigilado, supervisado por el crimen organizado y ya nos convertimos en fuero federal, ¿no? Y ahí se le acaban todas las opciones a policía, técnicas, jurídicas, humanas, operativas, las que tú quieras, y hace falta un cuerpo federal para responder a esto. Pero como bien mencionaba Jorge, eso debe ser complementario, debe ser integral, no pueden estar separados como es en este momento. Y esa ha sido la gran diferencia que ha habido en estos 2 años en Guardia, ¿no? Que lo que se había avanzado en esa colaboración con la Policía Federal, con sus capacidades logísticas, humanas, materiales, pues se desbarató por completo, porque los soldados simple y sencillamente pues no les gusta ni colaborar, ni mucho menos recibir órdenes de un civil, ¿no? Y es cierto, los soldados no causan alta para ser policías. Esa es una verdad pues que no podemos negar. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que ya vamos a ir a la recta final, pero cuando yo escucho, yo rescato mucho lo que dices, Daniel, que quizá nos estamos centrando y a nivel, en el nivel debate legislativo se está centrando meramente en la cuestión de convertirla en lo militar, pasar de lo civil a lo militar, pero se están olvidando cuando tú dices no es fácil por la cuestión jurídica, pero si lo trasladamos también a los escenarios donde está todo realmente lo más complicado, porque estamos viendo que, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, pongo el caso de Zacatecas, que tenemos 58 municipios, que ahorita está una pugna de 2 cárteles que están prácticamente con todo, cártel de Jalisco Nueva Generación con el cártel en Sinaloa, y que de pronto entran por esos municipios colindantes con Durango, con Jalisco, pero entran en unos municipios muy chiquitos, donde Valparaíso, etcétera, que aquí cuando hablamos de, ahorita que te escucho, cuando hablamos de un municipio, en efecto, primero no tienen ni el número de elementos como para hacerle frente, segundo no tienen la capacidad, y yo creo que eso es lo que se está olvidando al final de cuentas con toda esta reforma, porque se está concentrando en lo magno y no, como siempre, en lo pequeño, que es desde ahí donde empieza y es por donde verdaderamente están las verdaderas crisis de violencia y de inseguridad. Eso se lo dejo sobre mesa para empezar ya a concluir. Los escucho. Jorge. Sí, mira, creo que en cuanto a las posibilidades de la Guardia Nacional, yo sí creo que se requiere de mucha sensatez y humildad por parte del gobierno, del presidente en particular, porque es quien empuja todas estas cosas. También, por supuesto, bajo cierta presión de los militares que están metidos de lleno en muchas de las decisiones en materia de seguridad pública que se están tomando a nivel macro en el país, pero se requiere de mucha, te digo, mucha humildad, de mucha pensar las cosas y repensarlas para no abrir un agujero, un boquete y taparlo con otro boquete al incorporar a la Guardia Nacional al ejército. Es decir, la Guardia Nacional puede ser, por supuesto, perfectible, mejorable, hay que darle la oportunidad, hay que dotarla de instrumentos y de un marco jurídico
real, sólido, coherente, que le permita crecer, que le permita insertarse en la dinámica de combate al crimen de todo el país, no actuar por su cuenta y mal en algunos casos. La forma en que está distribuida este momento la Guardia Nacional no está correspondiendo a los escenarios sangrientos, violentos que estamos viendo. Entonces, la reacción que tiene la Guardia Nacional, a la que se le echa toda la responsabilidad en algún momento, es tardía, es deficiente y siguen mostrando también muchos huecos. Uno de los huecos, precisamente, ahorita encontrar el apoyo de Daniel seguramente es esta certificación que no tiene el 90% de los integrantes de la Guardia Nacional. ¿Cómo es posible? Volvemos a ese punto que tocamos hace unos minutos, Irma. Así las vas a incorporar a la Sedena, sin certificación policial, sin muchas otras cuestiones que no se han corregido cuando todavía está en el ámbito civil. ¿Cuál es el panorama? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué nueva vuelta de tuerca va del gobierno a esta situación para tratar de incorporar a la Guardia Nacional a una estructura ya consolidada, ya actuante, que tiene décadas, como es la Defensa Nacional? A ver, ahí te interrumpo, Jorge. A ver, vamos a pensar, si no tienen, en efecto, es verdad, no están certificadas y están bajo el régimen civil, deberían no estar. O sea, estamos hablando de que todos esos 100,000, bueno, 10,000 nada más estarían cumpliendo. ¿Qué obligaría la ley? El asunto, y aquí me va a apoyar don Daniel, el asunto está en que estos huecos que hay justamente en la ley que envuelve a la Guardia Nacional permiten manejos discrecionales por parte del gobierno, del presidente. Y como no se han estipulado, como no se han marcado límites precisos, exactos, de temporalidad, con un rendimiento de cuentas y con resultados perfectamente medibles, para empezar con la formación de la propia Guardia, entonces es posible que nos enfrentemos a este tipo de escenarios en donde, bueno, sí, me faltan 90,000 policías para que certifiquen, pero ya lo certificaré, ya veremos cómo lo hacemos. Por lo pronto, lo importante en este momento es lo urgente, no lo importante. O sea, seguimos reaccionando apagando fuegos en lugar de ver cómo lo hacemos para que no haya más llamaradas, ¿no? Y el asunto aquí va en lo siguiente: si tú vas a manejar a policías, a guardias nacionales, que son supuestamente policías certificados, para incorporarlos a la Defensa Nacional, ya tienes por ahí una doble figura de ilegalidad, entre comillas, y una doble figura que no te va a funcionar, porque además la rendición de cuentas de la Guardia Nacional y de la Sedena es muy escasa, no solo en este gobierno, en los anteriores también. Tienes ya una doble barrera que cómo demonios vas a superar. Así es. A ver, Daniel, voy a plantearte a ti, pues, porque ya me voy a ir a la parte del cierre, pero me pide el público, Heraclio Castillo, me dice que les pregunte que el IMCO ya había hecho un análisis al respecto sobre la distribución de la Guardia Nacional y señalaba como foco rojo el hecho de que los cuarteles no se estaban instalando en lugares estratégicos, sobre todo en polígonos prioritarios, en focos rojos, pues. Y menciona, por ejemplo, nada más en el caso de Zacatecas, claro, si no te compete a ti, pero me refiero, te lo pongo como ejemplo lo que menciona él. Dice que en Zacatecas se ponen los cuarteles, en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, que son los más urbanos, los más grandes, pero no se están cubriendo en las zonas lejanas, serranas, como Villadecos, donde están ocurriendo los grandes enfrentamientos. Por eso me piden que les pida a usted su opinión de las deficiencias y quién decide dónde se instalan los cuarteles. Daniel. Bueno, pues es que se supone que eso tendría que ser parte de la estrategia. Sin embargo, es muy notorio. La distribución de los cuarteles de la Guardia no tienen un sentido logístico real. Una cosa hay que reconocer: no tenemos por qué saber a ciencia cierta o con todo lujo de detalles cómo se toman las decisiones de poner un cuartel, las características, todo lo demás, pero sí me parece que, como bien señalas, no responde a la lógica de lo que pasa en el país, ¿no? Acabo de leer un reporte también de un cuartel de la Guardia Nacional en un municipio de Chiapas, en el que no pasa absolutamente nada y no vive nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurrió ponerlo allá? Pues no sabemos, porque no corresponde ni a las necesidades ni a la realidad de la seguridad pública del país, ¿no? Y eso es muy, muy importante porque además son gastos.
El presupuesto del ejército ha aumentado más de 1000% tan solo para construcción del aeropuerto del Tren Maya, y una gran parte del presupuesto de Guardia Nacional como cuerpo de seguridad pública está dentro de la Sedena. Entonces, están construyendo y construyendo cuarteles, y sin la transparencia de los recursos, ahorita, pues es un gran riesgo de corrupción que se está teniendo en el ejército, porque hablamos de una cantidad de dinero inimaginable en años anteriores, ¿no? Y si el ejército ha sido señalado ya por abusos, por violaciones de derechos humanos, que se supone que es uno de las promesas, ¿no? De que el ejército iba a ser garante de los derechos humanos, pues no. O sea, la última vez yo me quedé en 1200 denuncias durante la administración de López Obrador, muchas de ellas son en Guardia Nacional. Pues no tenemos tampoco garantías en cuanto a los ejercicios presupuestales. Y eso me parece que también es muy preocupante, porque pues tenemos ahorita en discusiones los casos de Genaro García Luna, en el que el dispendio económico fue brutal en aras de la seguridad. Pues nos estaremos enfrentando a un problema mucho más grande que García Luna. Así es. Y entonces me parece que estamos en el momento de pedir, como bien señalas, pues transparencia, rendición de cuentas, porque esto se está saliendo de control. Bueno, lamentablemente ya me están avisando que se me acabó el tiempo. Soy apasionada de los temas de seguridad, pero bueno, yo me tengo que despedir. Me quedo con lo que dijeron. Yo creo que es el momento de la reflexión, y ojalá es perfectible, como bien decía Jorge, es perfectible, y hay que mejor hacer algo bueno con lo que ya se tiene y no crear más, en un dado caso que lleguen a estar como ahí, pues, como corporaciones fantasmas que no cumplen. Yo le agradezco a Jorge Alejandro Medellín, periodista especializado en Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Jorge. Daniel Gómez Tagle, analista y consultor en derechos humanos. Les agradezco haberme acompañado en este análisis, y espero volvernos a ver muy pronto, porque creo que quedaron muchos temas pendientes. Muchas gracias. Claro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Irma. Gracias, Zacatecas. Bueno, pues yo me despido. Les recuerdo que el próximo jueves tenemos una cita más en Ir Más Allá. Hasta luego. Hasta siempre.